Bueno, mis hermanos, vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 7, los últimos versículos, versículo 26 en adelante. Hoy traje la Biblia Nueva Versión Internacional, pero bien, vamos a orar antes de iniciar la predicación. Padre, gracias porque tú eres bueno, por tu fidelidad tan grande, Señor. Hoy hemos venido para contemplar a través de tu palabra la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por Él, Señor, por el gran sumo sacerdote, por aquel Señor que traspasó los cielos y que entró a tu misma presencia, Padre, y llevando aquellas marcas que dejaron aquellos clavos, aquella lanza, Señor, recordando de qué manera su sangre fue eficaz, totalmente eficaz, para, Señor, perdonar nuestros pecados, para pagar el precio tan alto que era imposible para nosotros, Señor. Te exaltamos en Cristo nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a mirar en el capítulo 7. Capítulo 7 nos habla acerca, hay una semejanza entre Melquisedec y el Señor Jesús. De hecho, Melquisedec es un tipo de la persona del Señor Jesucristo, y tengo entendido que se hizo ese estudio hace 8 días, ¿verdad? Bien, vamos a mirar en el versículo 26 y el tema es la superioridad del sacerdocio de Cristo, de lo cual habla todo el capítulo 7, ¿cierto? Pero básicamente vamos a mirar en cuanto a esa superioridad de ese sacerdocio, algo importante que es el por qué es superior, ¿no? Ya se han visto algunas cosas en el capítulo 7 en cuanto a la semejanza del sacerdocio de Melquisedec y el de nuestro amado Señor Jesús, pero hoy vamos a mirar en cuanto a el carácter de la permanencia de ese sacerdocio, pero también no solamente la permanencia, sino la inmutabilidad de ese sacerdocio. ¿Sí? Vamos a leerlo. Verso 26 dice así: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. En la versión Reina Valera dice que la expresión es más sublime que los cielos, más sublime que los cielos. Y aquí habla acerca de que mucho más exaltado que los mismos cielos. Bien, dice en el verso 27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Verso 1 del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano.
a todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Y entre comillas, dice, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Amén. Finaliza con esas palabras que están en Éxodo, cuando el Señor le muestra el modelo a Moisés, y lo que le dice es: asegúrate de hacer todo conforme a las medidas, al diseño que se te fue mostrado. Qué importante eso, ¿no? Vamos a mirarlo más adelante. Pero bien, aquí vamos a mirar el por qué el sacerdocio, o otra de las razones por la cual el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Levítico, al sacerdocio que recibió Aarón y su descendencia. Entonces vamos a mirar aquí una de las cosas, y es el carácter de la permanencia de ese sacerdocio, pero también, o sea, que es perpetuo, es un sacerdocio perpetuo. Aquel sacerdocio del cual hace referencia, o estamos haciendo referencia en Éxodo, era un sacerdocio temporal. ¿Por qué? Porque pues los sumos sacerdotes eran seleccionados, eran escogidos por Dios, eran todos descendientes de Aarón, ¿sí? Descendientes de Aarón, y recordemos que pues después de la muerte de uno, después de que murió Aarón, ¿quién le sucedió? Su hijo. Así que no era permanente, era temporal, por causa de la muerte, ¿no? Entonces, a comparación del sacerdocio de nuestro amado Señor Jesucristo, que es un sacerdocio perpetuo, para siempre. Bien, entonces vamos a mirar desde el versículo 26, dice, nos convenía, y qué interesante palabra, ¿no? Era conveniente, nos convenía, nos era favorable, ¿sí? Así, hablando de del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, decía, nos convenía tener un sumo sacerdote así. Claro, si no hubiese sido así, pues todavía habrían sacerdotes, ¿verdad? Y estarían temporalmente, pero era necesario un sacerdocio como este, que fuera permanente, que no cambiara, ¿cierto? Bien, así que nos convenía tener un sumo sacerdote así. Y aquí habla de algunas cualidades de ese sacerdote. Indudablemente nos habla de nuestro Señor Jesús. Y la primera cualidad que vemos aquí es que es santo. Él es santo. Muchas veces lo cantamos, ¿verdad? Que Jesús es santo. Y hay un hermoso himno que habla de santo, 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 Señor omnipotente, etc. Pero a veces hablamos de santo y no entendemos lo que significa esa palabra santo en la persona del Señor Jesús. Sabemos que la palabra santo nos lleva a considerar que es alguien que ha sido apartado, que está puesto aparte. Pero aquí cuando habla de ese sacerdocio, o de ese sacerdote más bien, y que nos convenía, es porque él jamás pecó. No había en él, ni siquiera de pensamiento, ni de menos de obra en cuanto al pecado.
cosa que sí nos pasa a nosotros y pasa al ser humano. Es posible que no hubiese pecado por obra, pero sí de pensamiento. Muchas veces con nuestros propios pensamientos pecamos, ¿o no? Nuestra mente muy fácilmente es llevada a eso, ¿no? Especialmente como cuando uno va en Transmilenio y lo pisa a alguien o lo empuja, entonces surge un pensamiento, ¿no? Me provoca como pegar otro empujón más fuerte, ¿no? Pero no es así. Mire que el Señor Jesús nunca tuvo absolutamente nada. Él fue probado en todo. En todo. De hecho, fue probado en sus últimos días. Como el Cordero Santo. El único Cordero que podía cumplir esos requisitos. De hecho, alguna vez estuvimos mirando de qué manera los fariseos, los saduceos, y aún mismo los mismos romanos, los mismos dirigentes del pueblo, los ancianos, probaron al Señor Jesucristo. ¿Y encontraron en él alguna falta? Mire, para mí es tan claro el testimonio de un hombre que era el procurador Poncio Pilatos, cuando él tiene la oportunidad de preguntarle y le hace varias preguntas, ¿cierto? Y el Señor Jesús le responde. Él sale y por tres veces sale ante el pueblo y dice: yo no encuentro nada malo en él. Yo no encuentro nada malo en él. Y lo dijo por 3 veces. Este hombre no ha cometido ningún delito digno de muerte. Ningún delito hallo en él, ¿verdad? Bien, así que la Escritura sí nos habla indudablemente de ese carácter santo del Señor Jesús. Siempre lo vemos allí. Aún mire, cuando se habla de la ira, hay una ira que es santa. Seguramente ninguno de nosotros tenemos esa ira santa. A no ser que sea por algo que tenga que ver con que el nombre de nuestro amado Señor Jesús o el nombre de Dios sea blasfemado. Y que de pronto podamos nosotros de alguna manera reaccionar en cuanto a esto. Pero cuando el Señor Jesús entró al templo y vio a aquellos mercaderes, ¿cierto? Los cambistas, los que vendían los corderos, los que vendían palomas y todo esto como un mercado persa, allí en medio del templo, dice que él, ¿qué pasó con él? ¿Se quedó así tranquilo? No, ¿cierto que no? Hizo referencia a cuando el Padre dijo que ese lugar iba a ser casa de oración y que ellos lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y él hizo un fuete, ¿cierto? Y no fue que le dio fuete a las personas, sino a los animales que estaban allí, los sacó. Y estando presentes aún los sacerdotes, y vieron aquello. Y ellos pensaban, ¿no? ¿Y quién cree que es para que haga esto? Pues ¿quién era? El Hijo, ¿cierto? El Hijo de Dios. Y aquel lugar había sido consagrado, que era el templo, para una sola cosa: era adorar a Dios y no para hacer ese tipo de negocios. Bien, así que encontramos la primera característica de ese sacerdote que nos convenía: santo. Segundo, irreprochable, es decir, cuando se habla de que haya alguna falta en él, ¿cierto? Entonces es reprochable porque cometió alguna falta. Algunas veces el Señor Jesucristo fue falsamente juzgado porque decían que había quebrantado el día de reposo. ¿Recuerdan? ¿Quebrantó el día de reposo el Señor Jesús? No. Aquel día lo que él hizo fue, en varias oportunidades, sanó a un ciego, sanó a un leproso, ¿cierto? Tenía que ver con
con alguna situación donde estaba en riesgo la vida de alguien. Bien, entonces muchas veces fue juzgado porque sanó en el día de reposo. Pero el Señor Jesús los confrontó y les dijo, bueno, ustedes tienen un asno o una vaquita y cayó en un hueco y está a punto de morir, ¿la dejarían allí? ¿Y cuál era la respuesta? Pues lógicamente que no. En otra oportunidad, porque sus discípulos iban por el camino y entraron a un lugar y espigaron porque tenían hambre y comieron, ¿cierto? Y entonces aquellos hombres religiosos le juzgaron y le dijeron, tus discípulos están trabajando el día de hoy. Pero la misma ley era clara, ¿no? Él decía que si alguno por necesidad de hambre podía solamente tomar algunos granos y comer, estaba permitido, ¿cierto? Resumo, el Señor Jesús coloca la vida como más importante que aún el día de reposo. La vida misma, cuando está en riesgo la vida misma, el día de reposo no tiene la misma connotación. Y eso fue lo que el Señor Jesús siempre puso como ejemplo y lo hizo así, de esa manera. Así que fue irreprochable en toda su vida. Pero aquí habla también de puro. Y esa pureza habla en cuanto a en todo lo que Él hizo, en todas las cosas que Él enseñó, de qué manera Él, a través de su enseñanza, clarificó muchas cosas de la Escritura. Nunca tergiversó la Escritura, sino le dio el verdadero sentido a lo que decía la palabra de Dios. Pensar que aún muchos guardaban rituales de pureza, ¿cierto? Se bañaban las manos antes de comer, y muchas veces aún fueron juzgados por eso. Y sus discípulos no se bañan las manos antes de comer. ¿Eso había sido establecido por la ley? No, eso había sido establecido más bien por los mismos hombres, ¿no? Para ellos era más importante lavarse las manos que lo que había dentro del corazón, ¿verdad? Él mismo lo dijo, ¿no? Todo lo que uno come, ¿a dónde llega después? Al final, a la letrina, ¿verdad? Pero hay otras cosas que están adentro, que son las que en cierta manera producen impureza. Bien, así que una de las cosas que podemos ver es en nuestro amado Señor Jesucristo es su pureza en todo lo que hizo, en todas las acciones que Él realizó, en sus momentos cuando hablaba a multitudes, muchos venían para ser sanados, ¿no? Pensaba en un pasaje que es muy conocido, está por ahí en Marcos capítulo 10, verso 13 creo que es, sí, cuando Él estando con las multitudes, venían muchos, querían venir y los padres traían a sus hijos también para que Él les tocase a los niños y les bendijese. Y los discípulos inmediatamente dijeron, no, vengan aquí a molestar, ¿no? ¿Para qué traen ustedes si vienen con niños y todo? Y mire que el Señor Jesucristo en cierta manera les reconvino y les dijo, ¿ustedes por qué están impidiendo que los niños vengan a mí? ¿Ustedes no saben que de ellos es el reino de los cielos? Es más, ninguno que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Y dice la Escritura que finalmente que muchos de los niños vinieron a Él y Él los colocaba en sus brazos y los bendecía, ¿sí? Todas estas cosas nos hablan de una mente pura, una mente y una actitud que claramente muestra el amor de Dios en la vida del ser humano. Y esto nos habla de pureza. Además de esto dice que apartado de los pecadores.
ese apartado de los pecadores no, indudablemente no significa que él hacía a un lado a los que eran muy pecadores, no, sino apartado significa que básicamente nunca cometió un pecado, nunca participó en pecados, Alguna vez, cuando aquella mujer fue encontrada en adulterio, ¿se acuerdan? Y que fue sacada para ser apedreada, y aquellos hombres que estaban allí, muchos religiosos, pero también otros hombres, digamos, de reputación, que estaban allí, le preguntaron, y la pregunta era, ¿cuál era la pregunta que le hicieron? O se la trajeron: maestro, esta mujer fue hallada en adulterio y la ley dice que debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? ¿Qué hizo el Señor Jesús allí? El que tenga pecado, que tire. Él escribió, ¿cierto? Seguramente. Y lo que estaba escribiendo ahí tenía que ver con lo que decía la ley, ¿verdad? La ley decía que debían ser apedreadas, pero no solamente la mujer, sino el hombre que estaba con ella. ¿Y el hombre había sido traído? De hecho, entonces, eso ya se convertía en algo que era, es decir, esa situación, como en derecho se dice, bueno, pierde su efectividad porque no se cumple el hecho de que los dos debían haber sido apedreados. Y el Señor Jesús hace una pregunta: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué dice la Escritura? Que desde los más viejos hasta los más jóvenes todos tuvieron que dejar su piedra, ¿no? Su piedra, o sea, su roca que llevaban, ¿no? Y pues se llevaron otra piedra, pero esa sí fue adentro, porque no pudieron en ninguna manera, porque todas estas cosas tenían un propósito y era hacerle caer en alguna falta, pero nunca hubo aquello. Y dice finalmente: y exaltado sobre los cielos, más sublime que los cielos, ¿no? Exaltado sobre los cielos, más sublime. Y esto es algo maravilloso. Uno puede pensar que no hay nada más grandioso, no hay nada más, digamos, maravilloso, bueno, digo la palabra, ¿no? Poder ver todos los cielos. Es un espectáculo maravilloso. Pero cuando habla que es más sublime que los cielos, es decir, que fue exaltado hasta los cielos mismos. Y indudablemente, cuando uno va a considerar la manera cuando el Señor Jesús sube después de su resurrección y está allí con sus discípulos y les da, en Hechos capítulo 1, verso 8, les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Y ven ellos luego que hay una gloria maravillosa que se manifiesta allí y Él sube hacia los cielos. Y que los discípulos pudieron ver la gloria de Cristo, no solamente en ese momento, pero antes también en la transfiguración fue vista la gloria, más sublime, más exaltado que los mismos cielos. Y eso nos habla de la hermosura. ¿Qué características? Por eso el escritor dice que nos convenía tener un sumo sacerdote así como él. Bien, dice en verso 27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Todos los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, pero tenían que ofrecer por sí mismos, ¿cierto? Porque ellos también pecaban y les correspondía a ellos mismos ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Es más, en el día de la expiación, que era una de las fiestas que se celebraban los judíos, el día de la expiación era necesario que el sacerdote, el sumo sacerdote, estamos hablando del sumo sacerdote, entrara, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que ofrecer por sí mismo un sacrificio por su propio pecado.
Interesante, ¿no? Porque el sacrificio del día de la expiación era para todo el pueblo, pero era menester, era necesario y era mandatorio que el sumo sacerdote primero, antes de entrar él para interceder por todo el pueblo, tenía que hacerlo por sí mismo y entrar con sangre ajena, claro, de un animal, y entrar primero y ofrecerla. Y luego sí podía volver a salir y ahora sí ofrecer un sacrificio por todos los demás personas, por todo el pueblo. Y importante esto, ¿no? Él no tenía necesidad, nuestro amado Señor Jesús, de ofrecer sacrificio primero día tras día. Era algo continuo, eran muchos sacrificios. ¿Cuántos sacrificios se hacían en un día? Un sinnúmero grandísimo de sacrificios. De tal manera que es superior el sacerdocio de Cristo, porque con un solo sacrificio, que fue Él mismo, hizo perfectos para siempre a los que han creído. Dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Es claro esto, que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, y no hubo más necesidad de sacrificios. Bien, la religión tradicional, la religión católica, en cada misa ofrece un sacrificio, y es como si Cristo volviera a morir y a resucitar en cada día. De hecho, la palabra misa significa eso, sacrificio. Entonces, dentro de la doctrina católica, Cristo vuelve, cuando levantan el pan, ¿no es cierto?, y vuelve otra vez a morir, y toman allí ya no toman el vino, ¿cierto?, sino solamente el pan, solamente el sacerdote lo hace. Entonces, dice, proclamamos tu muerte, y algo así de su resurrección, ¿no? Muy bien, para los que asistieron mucho a misa. Pero se entiende entonces que cada misa, Cristo vuelve y muere. Y eso realmente es antibíblico, porque hace imperfecto el sacrificio, o sea, es necesario seguir repitiéndolo, ¿no? Una vez y para siempre. ¿Sí? Una vez y para siempre, dice, se ofreció a sí mismo. No fue necesario que volviera un mes después o que un año después, no, en ninguna manera. Una vez y para siempre, ¿cierto? Y dice, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Este versículo 26 es muy importante. Dice que la ley designaba a sumos sacerdotes a hombres débiles. ¿Por qué habla de debilidad aquí? Primero, por causa del pecado, ¿cierto? Por su naturaleza pecaminosa. ¿Contaban ellos con una nueva naturaleza? No. Eran hombres débiles. Eran hombres débiles también porque pasados ciertos años ya no podían seguir ejerciendo ya después de que pasaban determinados años, ya no podían seguir siendo sumos sacerdotes, ¿sí? Ya estaban demasiado, por decirlo, añosos, viejos, entonces ya era más difícil hacerlo. Bien, y dice aquí, pero la ley designaba a hombres débiles. Y aquí hay un contraste, y es el pero el juramento, y ese juramento creo que se vio hace 8 días, ese juramento, 15 días, ¿cierto? Ese juramento que Dios hizo, posterior a la ley, designa ¿a quién? Ya no a hombres débiles, sino al Hijo de Dios, con unas características totalmente diferentes. Dice, ¿quién ha sido hecho? ¿Cómo? Perfecto. Ahora, es inquietante esta palabra que está aquí, ¿no? Quien ha sido hecho.
hecho perfecto. Para siempre, dice. Hecho perfecto. Hay que entender esa palabra. No es que Cristo era imperfecto, en ninguna manera. En ninguna manera. Cristo no podemos decir que Cristo era imperfecto en alguna área de su vida. No. Cuando aquí habla de que ha sido esa palabra eficaz para siempre. Esa palabra perfecto aquí es eficaz. Eficaz para siempre. Una vez y para siempre. ¿Sí? Bien. Es importante esa parte. Aquí nos habla, indudablemente estamos hablando acerca de la superioridad del sacrificio de Cristo. Y algo que vemos aquí es la inmutabilidad de ese sacerdote, de nuestro amado Señor Jesús, de ese sumo sacerdote. Es inmutable, no cambia, es el mismo para siempre, hoy, mañana y siempre. Es importante, eso es cierto. Es el mismo hoy, mañana y siempre. Bien, versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora bien, ya hemos visto razones por las cuales ese sacerdocio está por encima de cualquiera. Ya no hay otros, ya no puede haber otro orden sacerdotal que no sea este. Ese orden sacerdotal de Levítico pues es ineficaz, totalmente ineficaz. Pero este es totalmente eficaz. Versículo 1 del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, la parte central de todo este mensaje, es que tenemos tal sumo sacerdote. Esto es fundamental, ¿no? Ojalá podamos nosotros subrayar esto. Debemos comprender que tenemos un sacerdote no comparable con los seres humanos. Tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. No se puede concebir, por ejemplo, el hecho de que, recordemos una cosa, en el tabernáculo habían sillas. No, en el tabernáculo no existían sillas. Los sacerdotes entraban y podían estar allí algún tiempo, tal vez 1 hora, 2 horas, pero no se podían sentar porque no habían sillas. Dios nunca le mostró a Moisés que hiciera sillas ahí para que alguien se sentara, en ninguna manera. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios quería mostrar era que esos sacrificios allí tenían que ser constantes en todo momento. Y el sacerdote nunca podía sentarse para descansar. En cambio, cuando habla del Señor Jesús, dice: aquel que se sentó a la diestra del trono. Ahora, importante, ¿no? El tabernáculo es, en su diseño, es como una imagen de lo que es el verdadero tabernáculo que está en el cielo. ¿Sí? Ahora, Cristo se sentó. ¿Qué significa eso que se sentó? Que ya no hay más sacrificio. Ya no hay más sacrificio. Ya se hizo el verdadero sacrificio. Por eso es que el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, está sentado a la diestra del Padre. Eso es fundamental. Bien. Dice: se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo mismo. Verso 2. El que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Esta es otra de las características de la superioridad de ese sacerdocio. Porque ese sacerdocio levítico había sido ese templo, ese lugar, ¿sí? Ese trono se había establecido sobre este mundo, sobre la tierra, ¿sí? Pero era provisional. Y eso era una imagen de lo que es el verdadero tabernáculo, ¿cierto? Ese verdadero tabernáculo en el cielo fue levantado por el Señor y no por manos humanas. El de aquí
sí fue levantado, el que estuvo allí en el Sinaí, ¿cierto? El que estuvo en el desierto y que llegó y que fue, una vez que llegaron a la tierra prometida, fue establecido en Shiloh, y ahí estuvo el tabernáculo, y ese fue levantado construido por manos humanas. Pero este verdadero tabernáculo que está en el cielo fue levantado por el Señor, no por ningún ser humano, por el Señor Jesús. Verso 3 dice: a todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios. Ese era el propósito de un sacerdote, ¿no? Presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Claro, él tenía que ofrecer también. Cuando hacía ofrendas, los sacerdotes también tenían que ofrecer por ellos y por su familia, ¿sí? Dice, si Jesús estuviera en la tierra, ¿sí? Es algo que es figurativo, ¿no? En el sentido de que si estuviera ministrando en este momento sobre esta tierra, sobre un lugar que llamaran santuario, ¿cierto? Dice, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley, ¿sí? Entonces, indudablemente, aquí que podemos nosotros concluir, ¿no? El verdadero santuario, ¿sí? El verdadero tabernáculo está ¿en dónde? En los cielos. Y aquí, muy bien. Claro, él ha sido establecido ya como el gran sumo sacerdote, ¿cierto? Y no puede haber otro más, sino solamente él, es el único sumo sacerdote. Dice, finalmente, estos, versículo 5, sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Ahí lo clarifica, ¿no? Aquí digamos que pueden haber, y la Escritura habla de que hay sacerdotes, ¿cierto? Aquí hay sacerdotes entre nosotros. ¿Sí hay entre nosotros? Sí, claro que sí, somos sacerdotes. Bien, dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia, pero está hablando de ese sacerdocio de aquel momento en Israel, ¿no? Ellos servían en un santuario que es copia y sombra del que está ¿en dónde? En el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. A él se le advirtió, ¿no? Se le dijo, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en las montañas. Y finalmente concluyo con esto, ¿no? Mire que hoy en día cada uno establece iglesias y establece formas o establece modelos que no son bíblicos, que no son nada bíblicos. ¿Y cuál es la exhortación? Asegurémonos de hacerlo todo según el modelo que se nos ha mostrado. ¿Y dónde está ese modelo? En la Escritura, en la palabra de Dios. Hoy hay todo tipo de iglesias, ¿sí? Y cada uno tiene un modelo diferente, ¿no? ¿Sí? Hoy en día hay iglesias de prosperidades, otros de confesiones positivas, ¿sí? ¿No? Otras iglesias que son de sanidades y cantidad de cosas, ¿verdad? Hoy están de moda las iglesias emergentes, ¿no? ¿Sí han escuchado de las iglesias emergentes? Iglesias como por ejemplo la de El lugar de su presencia, y otras que hablan mucho acerca de desarrollar ese ser que hay en nosotros, ¿cierto? La autosuperación, confesión positiva, todas estas cosas, ¿no? Son iglesias de ese tipo donde no importa quién eres y cómo vivas, aquí estás bien recibido, ¿no? Y estoy hablando de supuestamente creyentes, no importa cómo te consideres o cómo vivas, ¿sí?
eres bien recibido, porque Dios nos ama a todos, ¿no? A todos nos ama, sí, no importa lo que hagamos. Bien, pero ese es ese tipo, ¿no? Y ojalá podamos nosotros, en cierta manera, hacer caso de lo que dice la Escritura, de estar seguros de hacer según el modelo que se nos ha mostrado en la palabra de Dios. Vivir una vida, aún un culto, un tiempo de culto, ¿no? Una de las cosas que realmente es inquietante es que muchas iglesias lo que viven es un desorden terrible, ¿no? La gente salta, se bota al piso, hay una cantidad de supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Pero de todo tipo de cosas raras que uno dice, uy, no, esto es una locura, esto no puede ser posible. Si la Escritura dice hacer todo en orden, hacerlo todo en orden, ¿cierto? Dios es un Dios de orden, no de desorden. Así que el Señor nos ayude a ser fieles a la palabra de Dios, pero por sobre todo a saber que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que traspasó los cielos, que intercede continuamente por nosotros, que en todo momento está disponible para nuestras oraciones. Vamos a orar. Gracias, Padre, por ese gran sumo sacerdote santo, más sublime que los cielos, Señor, dice tu palabra. Gracias por él. En esta mañana nos deleitamos al considerar al autor y consumador de nuestra fe, a ese que, Señor amado, es la cabeza de la iglesia. Queremos agradecerte al considerar la superioridad del sacerdocio de Cristo, no de un orden humano, sino de un nuevo orden, del orden divino, Señor. Te glorificamos grandemente, Padre, en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Colocamos delante de ti esta semana que empieza y te pedimos que nos guíes en todo, Padre, como iglesia. Cuánto necesitamos volver a tu palabra, cuánto necesitamos, Señor, ser cada día instruidos por tu palabra, Padre Santo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén.